Bienvenidos, bienvenidas a El Aprendiz Informático. Hoy nos toca abordar uno de los capítulos que en la mayoría de los cursos o materias de carrera uno desearía saltarse y pasarlo de largo por mucho, mucho. Sí, sí. Me refiero a nada más y nada menos que la susodicha y bendita, sí, digo bendita para que no me caiga ningún rayo encima, teoría. Así que, a pesar de que no soy masoquista, comencemos a recorrer el oscuro túnel de los más recónditos conceptos de este capítulo. Comencemos. La programación modular consiste en diseñar un programa complejo dividiéndolo en módulos, resultando de segmentar el problema en funciones lógicas que son perfectamente diferenciadas, es decir, en problemas más sencillos. Es imprescindible que esta división tenga un módulo denominado módulo base o módulo principal, con el objetivo de controlar y relacionarse con los demás. La programación modular, al considerar funciones lógicas, constituye un intento para diseñar programas que puedan ser cambiados o reemplazados fácilmente, sin afectar en lo posible a ninguna otra parte o módulo del programa. Un módulo representa una función lógica y es una secuencia continua de instrucciones limitado por elementos de fronteras. Además, se caracteriza por disponer de un nombre o identificador. En nuestro caso, un módulo puede ser un proceso denominado procedimiento y/o función, que si deseas saber más sobre estos conceptos, te dejamos en esta tarjeta el enlace a esta información. Así que, suscríbete y continuemos. El segmento, a diferencia del módulo, se caracteriza porque toma el papel de trozo de programa como una subrutina de proceso. Representa una extracción del programa, un pedazo de programa que se puede ejecutar individualmente. Al interior de un segmento pueden presentarse las etiquetas que son un identificador para representar un pedazo de algoritmo. Las conexiones entre distintos módulos pueden efectuarse mediante flechas. Las conexiones entre módulos pueden ser de dos tipos, normales o patológicas. Cuando hablamos de una conexión normal, nos referimos a una conexión que hace referencia directa al nombre de un módulo. Pero, cuando la conexión es patológica, esta conexión hace referencia a una etiqueta dentro de un módulo. El acoplamiento constituye un concepto abstracto de la medida de dependencia entre módulos que, para ser cuantificado, utiliza la probabilidad de que al modificar o depurar un módulo se tenga que tomar en cuenta algo de otro u otros módulos. Es importante sugerir en este aspecto el menor acoplamiento posible. Los elementos de acoplamiento que en principio van a permitirnos establecer la relación entre dos módulos pueden ser de dos tipos. Por un lado están los mínimamente conectados, cuando en la relación o acoplamiento entre dos módulos las transferencias se reducen a transferencias de control condicional. Y por otro lado están los normalmente conectados, cuando entre dos módulos el acoplamiento puede darse, donde existe más de un punto de entrada a un módulo de llamada
y donde el control es retornado a una opción diferente de la siguiente, o en la última instancia el control se transfiere al punto de entrada. A continuación, explicamos los niveles de acoplamiento a considerar. Comenzamos con el acoplamiento común, cuando se hace referencia a un área de datos común, como por ejemplo tenemos un archivo de estudiantes. Luego seguimos con el acoplamiento por estampa, cuando para interconexión entre módulos se recurren a parámetros que no son simples. Son complejos, como tipos de datos estructurados. Tenemos como ejemplo a los arreglos, cadenas y otras de este tipo. El siguiente nivel es de acoplamiento de datos, cuando para la interconexión de módulos se utilizan parámetros simples. Como ejemplo tenemos el factorial. Subimos al nivel de acoplamiento de control, cuando en la interconexión se usan parámetros que determinan la realización de un conjunto de tareas específicas, siendo este de mayor acoplamiento. Siguiente nivel se da acoplamiento externo, cuando un módulo depende o está ligado al entorno externo. Y en la cúspide, el acoplamiento de contenido, cuando un módulo utiliza información de otros módulos. El desacoplamiento constituye una estrategia para lograr una mayor independencia entre módulos. Este concepto es recíproco al del acoplamiento y constituye prácticamente un método que se utiliza para disminuir los efectos del acoplamiento. En cuanto a métodos de desacoplamiento, tenemos dos. El primero consiste en definir lo más tarde posible el binding o ligadura, y el segundo es la denominada localización, que consiste precisamente en el uso de ambientes comunes. Con respecto al binding o ligadura, se denomina así al proceso donde se establecen los valores de los identificadores usados dentro de un programa. Ahora bien, el binding se aplica en el momento de escribir un programa, cuando el programa está siendo compilado o ensamblado, cuando carga su módulo correspondiente al programa y cuando se ejecuta un programa. El acoplamiento se reduce cuando más tarde se efectúe el binding. La cohesión es un concepto válido solamente al interior de un módulo. Se introduce con el objetivo de establecer una medida de cuán estrechamente se encuentran relacionados o ligados los elementos de un módulo. La cohesión constituye el cemento que mantiene unidos a los elementos de un módulo. Para lograr un diseño coherente y altamente funcional, es imprescindible que los elementos de un módulo estén altamente cohesionados o relacionados. Los niveles de cohesión, que representan las distintas maneras de asociar o relacionar los elementos dentro de un módulo, pueden ser clasificados de la siguiente manera. A nivel casualidad, se refiere a aquella asociación que se presenta cuando entre dos módulos o más no existe ninguna relación, o esta relación es muy pequeña. Por lo general, este tipo de asociación
es el resultado del afán de crear módulos por crear. A nivel lógico, se refiere a aquella asociación que se presenta cuando los elementos de un módulo, si bien se encuentran dentro de una misma clase lógica de funciones, sin embargo, no ejecutan una función en sí. Desde luego, este tipo de asociación tiene un nivel de cohesión mayor que el anterior. A nivel temporal, la asociación entre los elementos se basa en la simultaneidad del tiempo de ejecución de los mismos, sin tomar en cuenta si se encuentran relacionados o no. A nivel procedimental, se produce entre aquellos elementos que provienen de una unidad procedimental común, como ser, por ejemplo, un ciclo o una secuencia de instrucciones continua. En este nivel, la cohesión es mayor al de los anteriores niveles. A nivel comunicacional, producido cuando un conjunto de elementos operan sobre el mismo conjunto de datos de entrada o bien producen los mismos datos de salida. Este nivel es muy común en aplicaciones administrativas y comerciales. A nivel secuencial, establecido cuando se combina dentro de un módulo una cadena lineal de procesos en las cuales los datos de salida de un proceso sirven de datos de entrada para el siguiente proceso, y así sucesivamente. A nivel funcional, el nivel más alto de cohesión ocurre cuando los elementos forman parte integral y esencial de la función lógica que indica el módulo. Generalmente, este tipo de nivel se presenta en problemas de carácter matemático. De estos niveles de cohesión presentados, los tres últimos son considerados aceptables para un buen diseño. Para tener una referencia más acertada de la cohesión, se considera la escala de Meyers, quien propuso la siguiente escala de medida de cohesión. Para establecer la medida de cohesión de un módulo existen varios criterios. A continuación mencionamos dos. Un criterio consiste en tomar el máximo valor de la escala entre dos elementos del módulo. Y otro criterio consiste en sumar y dividir entre el número de elementos. De acuerdo al flujo de información y considerando el sentido del mismo, se puede establecer distintos tipos de módulos, entre los cuales podemos citar los siguientes. Un módulo aferente es aquel módulo que toma información de sus subordinados y transmite a sus superordinados. Un módulo eferente es aquel módulo que toma información de sus superordinados y transmite a sus subordinados. El módulo transformacional toma información de sus superordinados, efectúa un proceso de transformación de la información y nuevamente transmite a sus superordinados. El módulo comunicacional o módulo coordinador actúa como intermediario entre el flujo de información entre sus superordinados, admitiendo la recepción y el paso de flujo de información, con el objetivo de establecer una medida con relación a la cantidad de superordinados y subordinados que tiene un módulo. Se introducen dos conceptos: el fan-out, que representa el número de subordinados inmediatos que tiene un módulo. En cuanto a nuestro ejemplo, su fan-out es de 3.
El fan-in, que representa el número de superordinados inmediatos que tiene un módulo. En nuestro ejemplo, su fan-in es de 2. En base a la función lógica que realiza o ejecuta un módulo, estos pueden clasificarse como módulo raíz o módulo principal, cuya función es la de coordinar la realización de todas las funciones lógicas que estén involucradas en el problema. Módulo de entrada es el módulo que forma una unidad perfectamente diferenciada y cuya función es la captura de datos. Módulo de proceso, caracterizado por realizar un tratamiento o cálculo general de la información. Módulo de salida, que se caracteriza por efectuar la salida de la información procesada. Pero no podemos pasar por alto mencionar el módulo secundario, que para una clase de funciones lógicas especiales se constituye en su módulo raíz. Luego de considerar los conceptos aprendidos hasta el momento, determinemos los objetivos de la programación modular, que son los siguientes: disminuir la complejidad, disminuir los costos, aumentar la claridad, aumentar la fiabilidad, aumentar el control del proyecto y obtener recursos generalizados. Ante los objetivos mencionados hace un momento, cabe considerar las consecuentes ventajas de la programación modular. Un programa modular es fácil de escribir, de corregir, de depurar. Se profundiza en pruebas parciales de cada módulo antes que en la prueba integrada. Un programa modular es fácil de mantener y modificar. Y un programa modular es fácilmente controlable. Al parecer, las ventajas de la programación modular podrían dejarnos apantallados. Sin embargo, veamos la otra cara de la moneda. Aquí están las desventajas de la programación modular. Aún, a pesar de que está claro que un módulo debe realizar una función lógica, no está totalmente esclarecido un algoritmo formal para completar la modularidad. En general, se requiere del uso de mayor cantidad de memoria y mayor tiempo de ejecución para un programa modular. Para aplicar modularidad a nuestra programación, debemos seguir los siguientes criterios. Cada módulo debe corresponder a una función lógica perfectamente diferenciable. El tamaño de cada módulo debe ser variable, pero es recomendable que sea pequeño, con el objetivo de obtener programas con claridad alta y de complejidad baja. Evitar el uso de una cantidad excesiva de módulos, buscando necesariamente un equilibrio entre la cantidad de módulos y el tamaño de los mismos. Cada módulo es vista como una caja negra, donde la salida debe ser en función exclusiva de la entrada.
Es importante considerar un lenguaje que sea intermedio entre el lenguaje del diseñador y algún otro grupo de lenguajes de programación que permita su posterior implementación. En consecuencia, el pseudolenguaje, pseudocódigo según su servidor, presenta las siguientes ventajas: una fácil traducción a los lenguajes de programación o de implementación, y una independencia de las especificaciones algorítmicas de las características sintácticas de un lenguaje en particular. Para conocer los siguientes elementos, nos referimos al capítulo 1 de esta serie, que puedes ver a través de la siguiente tarjeta. La asignación de valores a las variables de este dispositivo de entrada se realiza con la siguiente sentencia. Para mostrar valores en la pantalla se tiene la siguiente sentencia. La asignación de valores resultantes de la evaluación de una expresión a una variable se efectúa utilizando este símbolo de la siguiente manera. Algunas variaciones con respecto a este símbolo son las asignaciones múltiples, como vemos a continuación. La anterior operación es equivalente a las siguientes operaciones de asignación. Este tipo de asignaciones se puede extender a más. Ahora nos toca ver cómo se escriben en pseudolenguaje las sentencias condicionales: simple, doble y múltiple. Continuamos con las sentencias de repetición: while, repeat until y for. En cuanto a funciones y procedimientos, en pseudolenguaje se representan de la siguiente manera. Podemos observar que las funciones se las menciona directamente en la expresión que se está evaluando, con los correspondientes parámetros de entrada. En cambio, los procedimientos son llamados mediante la sentencia call, con todos los parámetros de entrada y salida. Los siguientes ejemplos denotan lo explicado anteriormente, tanto para una función y un procedimiento, respectivamente. Las estructuras de datos son una colección de datos que pueden ser organizadas y clasificadas de la siguiente manera, donde los datos simples o primitivos no están compuestos de otras estructuras de datos y los datos estructurados están compuestos de otras estructuras de datos. Llegamos al final de este capítulo. Te felicito si has llegado hasta aquí, pues la teoría es difícil de tragar. Sin embargo, es necesario hacerlo, aunque sea de bocado en bocado. Ahora, date un respiro hasta el jueves, pues veremos el tercer capítulo donde abordaremos la metodología de programación que utilizaremos para aplicar en los ejercicios del cuarto capítulo. Así que, ánimos. Como siempre, si el contenido de este video te ha resultado de gran utilidad,
dale me gusta, compártelo entre tus amigos en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho aún y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publicamos el siguiente video de esta serie. Mientras tanto, llévate un saludo cordial al otro lado de la web.